No quisiera haber dado una impresión pesimista al hablar de las contradicciones existentes en la Unión Europea. Creo que si España no estuviera dentro de la Unión, nuestra situación sería aún peor. Y creo también que juntos podremos salir de la crisis. Simplemente he tratado de poner de relieve algunas contradicciones que se deben superar para salir antes y mejor de la crisis laboral. Con una auténtica comunidad no habríamos caído tan hondo. Pero hay que reconocer que aunque tímidamente se están empezando a tomar ciertas medidas que van por el camino correcto, entre estas medidas podemos citar colaboración con la Unión Europea, gobiernos nacionales, todo esto con miras al fomento del crecimiento y del empleo, ya que se ha institucionalizado la colaboración entre los gobiernos nacionales y la Comisión y el Consejo de Ministros de la Unión Europea. Y en este grupo debería participar también el Parlamento Europeo si se quiere que tenga reconocimiento democrático pleno. A esta colaboración se la ha denominado Semestre Europeo, que es un ciclo anual de la coordinación de las políticas económicas introducido en el año 2011 para dar respuesta a la crisis. Coincide con la primera mitad de cada año y se inicia cuando la Comisión presenta su encuesta anual de crecimiento. Este documento identifica a los países en dificultades y establece las prioridades de la Unión Europea para el año siguiente. El objetivo es impulsar el crecimiento y la creación de empleo. Las prioridades deben quedar respaldadas en la cumbre de la primavera siguiente de los jefes de Estado o de Gobierno de la Unión Europea. El siguiente paso se produce cuando los países presentan sus planes de acción a la Comisión Europea, que se encarga de evaluarlos y emitir recomendaciones. Las propuestas de la Comisión implican a menudo cambios de calado en los impuestos, en el mercado laboral y en las pensiones de los Estados. Las recomendaciones específicas de cada país son luego adoptadas formalmente por el Consejo. La tasa Tobin, hace muy pocos días, se dio luz verde en la Unión Europea para poner en marcha un impuesto sobre las transacciones financieras. La llamada tasa Tobin se trata de una iniciativa de integración fiscal histórica en la que participarán solamente 11 de los países de la Unión Europea: Austria, Alemania, Bélgica, España, Estonia, Eslovenia, Eslovaquia, Francia, Grecia, Italia y Portugal. Ahora deberá presentar el proyecto legislativo y será aprobado por unanimidad por los 11 Estados miembros. La propuesta de la tasa Tobin preveía un gravamen del 0,1% en la compra-venta de acciones y bonos, del 0,1% de las operaciones con derivados. Se calcula que un 85% de estas transacciones se realizan entre entidades financieras, aunque en algunos casos esta tasa podría repercutir en empresas o particulares. Esta tasa podría recaudar, según algunos estudios, unos 37.000 millones de euros anuales. Fuera de este acuerdo de cooperación reforzada se queda el Reino Unido, una de las principales plazas financieras europeas, y como no podía ser menos, Luxemburgo, que son dos de los países que más reticencias habían expresado al respecto porque temen que les perjudique gravemente. Aunque han surgido críticas por parte del sector financiero y bancario, como era de esperar, este acuerdo se ve, en general, como un avance muy positivo hacia la integración europea. El sector bancario intenta resaltar también el carácter recaudatorio de este impuesto, cuando en realidad el aspecto predominante es su finalidad disuasoria frente a las transacciones especulativas, culpables en gran medida de la crisis financiera y empresarial mundial. Lo esencial es el propio impuesto, según su creador, no solo porque grave la compra-venta de productos financieros exenta de fiscalidad, sino porque el problema esencial de hoy es la excesiva movilidad internacional del capital financiero privado. Recalco Tobin. Lo decisivo es desincentivar la exuberancia desestabilizadora de la especulación a corto plazo. Pero esta tasa Tobin también es portadora de futuro por otra razón, porque afianza una Europa a dos velocidades en el ámbito monetario, en el que
las liebres no van ya encadenadas a tortugas y cangrejos, es decir, ocurre gracias al artículo 20 del Tratado de la Unión, que permite las cooperaciones reforzadas, según ese artículo. Es decir, la finalidad de las cooperaciones reforzadas será impulsar los objetivos de la Unión, proteger sus intereses y reforzar su proceso de integración. Las cooperaciones reforzadas, por tanto, estarán abiertas permanentemente a todos los Estados miembros, de conformidad, eso sí, con el artículo 328 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Así pues, el derecho a veto de Gran Bretaña, que deriva de su condición de miembro de la Unión Europea, y con el que hasta hace poco Londres podía incluso bloquear el subsiguiente desarrollo europeo, ha perdido repentinamente su eficacia, porque los estados del euro se adelantan, según Ulrich Beck, es decir, garantía comunitaria. En la garantía comunitaria cada vez se ve con más claridad que la política de disciplina fiscal y de austeridad impuesta por la Troika y por Alemania ha resultado insuficiente, e incluso en algunos aspectos, como en cuanto a la contención del paro, perjudicial y al mismo tiempo ha debilitado la capacidad productiva de España. A pesar de la política de austeridad relativamente dura en comparación con la política seguida en otros países y de las reformas estructurales introducidas, no se ha logrado hacer de la refinanciación una carga llevadera, y eso es justo reconocerlo. Solamente una garantía de los empréstitos del Estado por parte de la Unión dentro de la eurozona hará desaparecer, o al menos reducir considerablemente, la inestabilidad de los mercados financieros y el riesgo de insolvencia de algún Estado.